En mi opinión, la gente cumple con la ley hasta cuando la encuentra conveniente a su situación o se siente identificado moralmente, es decir, según él cree que la ley es correcta y las que no opina como correcta, pues simplemente no las cumple o no las ve como importantes. En mi opinión, sí están obligados a cumplir con el derecho e incluso son los que más tienen responsabilidades con eso, ya que ese poder que ellos sustentan se les dio pues por mecanismos democráticos, mecanismos de derechos y mecanismos que establecen que están en total concordancia con la ley. Idealmente sí, pues hay varios organismos, órganos, jurisdicciones que se encargan de los problemas en específico. Sin embargo, pues hay casos aislados en los que la gente no tiene pues la posibilidad de acceso o es muy limitada. Digamos la gente, digamos, muy pobre que tiene conflictos, le es un poco más difícil acceder a estos órganos que lo respaldan en problemas judiciales o de conflictos o de afectación de derechos. La gente cumple con la ley, con con la ley. La gente cumple con la ley hasta cuando alguien de pronto lo obliga a cumplir las leyes. De resto no, nadie cumple, y sobre todo acá en Colombia no las cumple, nadie cumple las leyes. No todos. Hay unos que sí las cumplen, hay otros que no, porque hay funcionarios públicos que, por ejemplo, están mal parqueados y ellos solo con decir que son funcionarios públicos que trabajan con el gobierno, ya les pasan eso, pero mientras es una persona común y corriente, un trabajador o cualquier persona así, a ellos sí les cabe la ley. No, nosotros los pobres no tenemos derecho de quejarnos, porque igual no tenemos quien nos respalde ni nada. Entonces, en la primera pregunta, pues yo considero que la gente cumple con la ley dependiendo como de más de una cuestión cultural, ¿no? Si a una persona le enseñan desde pequeña, digamos que a respetar y pues yo creo que viene mucho desde la casa, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de esa variable como de la crianza y de cómo se inculcan los valores, pues así mismo una persona va a tener como esa comprensión y aceptación de la ley. Entonces, pues si una persona se cría siendo consciente de que hay unas normas que lo rigen todo desde la familia, el colegio, la universidad, todo, o sea que todo funciona, digamos, de manera muy ordenada, pues va a tener como una concepción de ley para sí mismo, ¿sí? Que le permite, digamos, actuar ya bajo la ley, que, digamos, establecida, ¿cómo decirlo? Como en la sociedad, o sea, si se respetan las leyes que rigen todos los ambientes en donde se desenvuelve, yo creo que va a comprender la ley, ¿cómo decirlo? La ley ya en el entorno más general en el que está involucrado. Si ya una persona de pronto no cumple la ley cuando no se le han inculcado esos valores o cuando digamos que sonará anticuado y enchapado a la antigua, pero cuando no obtiene, digamos, cuando no obtiene como un escarmiento cuando incumple la ley, entonces por eso la gente se enseña a no cumplir la ley, porque entonces se la pueden pasar ahí por la galleta y pues si no obtienen como el castigo, entonces pues siguen infringiendo la ley. Pues si los que tienen el poder están realmente obligados a cumplir con el derecho, pues se supone que si el pueblo les ha dado el poder es porque están en la obligación de cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Pues todo eso tiene como unos factores de la constitución, de toda esa cosa. Entonces, pues si el pueblo los ha elegido, ellos tienen un compromiso con ese mismo pueblo. Digamos que sí que los obliga, creo yo, a cumplir ese derecho que tienen ellos desde la Constitución. Pues usualmente cuando la gente le afecta, pues le vulneran un derecho o algo, se supone que hay como un conducto regular, aunque pues yo creo que más de uno tiene la concepción de que el sistema es sumamente burocrático y no sirve, porque entonces acá lo primero que uno hace es ir ante la policía y usualmente la policía es muy negligente, ¿sí? Entonces se buscan otro tipo de, pues como de organismos para que lo respalden, pero usualmente acá la gente, o sea, acá el sistema no se está como mal diseñado para que la gente no pueda hacer ese tipo de reclamos, porque entonces eh, la gente trabaja mucho
y tras del hecho las empresas no les dan permisos, digamos, cuando se les vulneran ciertos derechos. Entonces, pues la gente, digamos que prefiere dejar así en vez de perder el tiempo haciendo reclamaciones y yendo a organismos como las superintendencias, como las defensorías del pueblo, yo qué sé, ¿sí? Digamos que yo creería que en el imaginario colectivo está la cuestión de siempre acudir a la policía. En relación con la primera pregunta, ¿hasta dónde la gente cumple la ley? En primer lugar, creo que lo que es necesario es que existan leyes, porque la gente no sabe vivir en sociedad. Hay que fijar unas reglas mínimas para que para que nos respetemos todos y para que todo funcione adecuadamente. La ley tiene que ser represiva, por definición, aunque garantice derechos, pero también tiene que establecer represión para que la gente la cumpla, porque nuestra tendencia natural es a incumplirla o a abusar o a robar, ¿no? De ahí que exista bastante corrupción en los distintos ámbitos de la vida pública y de la vida privada. Entonces, la ley es necesaria y hasta qué punto se cumple no sabría decirte, pero sí que es necesario su cumplimiento para garantizar la convivencia en la sociedad. Segunda pregunta, ¿los que están en el poder están realmente obligados a cumplir el derecho? Obviamente, los que están en el poder tienen un deber cualificado de cumplimiento del derecho, es decir, todos los ciudadanos debemos cumplir con el ordenamiento jurídico, pero los que están en el poder, los poderes públicos, con más razón o con más exigencia, con un deber cualificado de cumplimiento, porque en definitiva son los representantes de todos y están ahí al servicio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, su comportamiento tiene que ser ejemplarizante y ya no solo ser honesto, sino además parecerlo, es decir, evitar cualquier conducta que pueda dar a pensar que esa persona, que ese poder público no es honesto. Ese es el punto de vista que entiendo que debe adoptarse. Tercera pregunta, cuando la gente tiene un conflicto de normal o de como regla tiene un órgano que le respalda, pues en un Estado social y democrático de derecho, ese papel de ese órgano que respalde los derechos de las personas cuando son violados o cuando no son respetados es el Poder Judicial. Es decir, una de las claves de la sociedad moderna, de la sociedad actual, es la de reforzar bien al Poder Judicial para que éste sea el garante de los derechos de las personas, ya no solo los derechos fundamentales, sino cualquier derecho. Porque si vivimos en sociedad, lo que no podemos hacer es tomarnos la justicia por nuestra mano. Entonces, si el Estado nos prohíbe, mejor dicho, a tomar la justicia por nuestra mano, es necesario que el Estado asuma la obligación de proteger adecuadamente nuestros derechos. Bueno, yo creo que las personas cumplen el derecho hasta un límite que es en el cual se transgreden sus libertades, ya sea de un órgano, una institución o cualquier estamento. Las personas siempre van a oponer resistencia frente a aquello que no es propio de sus condiciones sociales o culturales. También se podría decir que las normas no solamente son jurídicas, sino también sociales, políticas, económicas, y partiendo de eso, no podría creer que las personas eventualmente sí cumplen la norma hasta el punto en que su libertad no es transgredida, por un lado, y por el otro, hasta el punto en el que su su capacidad no es anquilosada, digamos, por una norma que le impide el progreso. Entonces se podría decir que las personas cumplen siempre y cuando no se las transgreda su libertad o una norma no transgreda su condición de progreso. Bueno, las personas que detentan el poder, pues evidentemente sí tienen la necesidad y la obligación de cumplir con la ley, con el derecho, porque pues ellos son los que detentan, digamos, los instrumentos para, digamos, para hacerlos legítimos y para hacerlos eficaces de alguna medida. Y si no lo cumplen, pues estarían haciendo una transgresión al sistema o a la institución a la cual compete su actuar. Digamos, sin embargo, aquí en Colombia nosotros hemos visto que sí hay transgresiones a la ley, precisamente porque las personas que tienen la capacidad, digamos, de manejar las normas, pues además de manejarlas bien, tienen los instrumentos necesarios para violarlas, porque conocen necesariamente
el proceso de cómo se gesta digamos, los instrumentos judiciales. Bueno, por otro lado, claro, están completamente obligados, la Constitución lo dice, al igual que tengamos también las normas sociales y las normas políticas, en tanto que se generan ciertos códigos de conducta entre los gobernados y los gobernantes, y esto pues genera una brecha. Bueno, y finalmente yo creo que las personas sí tienen un órgano al cual acudir cuando tienen un problema. Sin embargo, y lastimosamente las personas no acuden a él por no saber cómo es el procedimiento. Primero. Segundo, muchas veces no recurren a él porque el mecanismo no es lo suficientemente eficiente, y también porque no es efectivo. Entonces, las personas cuando les violan un derecho, por lo general hacen, digamos, hay una omisión total con respecto a la contestación de ello, o simplemente existe un, una impunidad, es lo que sucede. Pero por lo general sí existen los mecanismos necesarios. Sin embargo, la ignorancia no permite que las personas accedan a ellos como es total.